creo que debemos y podemos mantener nuestra industria petrolera por nosotros mismos. Desde que el Papa Alejandro VI, mejor conocido como Rodrigo Borgia, donó, entre comillas, a los españoles nuestras tierras en 1493, hemos sido sujetos del saqueo de nuestras riquezas. Nuestra tierra ha sido invadida y sus riquezas fueron a enriquecer a potentados extranjeros. Incluso en 1787, cuando se expiden las reales ordenanzas para la minoría de lo que ellos llamaron la Nueva España, determinaron que los jugos de la tierra, como llamaban al petróleo, pertenecían a la corona de España, es decir, al invasor extranjero. Esta situación continuó durante el porfirismo. En 1906 la Cámara de Diputados aprobó una ley en la que se exime a las compañías petroleras extranjeras de cualquier pago de impuestos, a excepción del impuesto del timbre, si explotaban terrenos privados. Así, nuestro trabajo y riquezas engordaron a las compañías extranjeras. Y por otra parte, los mexicanos laboramos y acumulamos experiencia en la materia. Ya en 1863 se hicieron perforaciones en el estado de Tabasco, y en 1883 el gobernador Sala Nova de Tabasco creó una compañía e hizo el primer intento de explotación comercial. Hace 112 años, en 1901, comenzó la extracción sistemática de petróleo en el Ébano. Edward Donney y Canfield estaban a punto de abandonar el proyecto cuando un geólogo mexicano de gran prestigio, el ingeniero Ezequiel Ordóñez, le recomendó el cuello volcánico conocido como Cerro de la Pez para hacer las perforaciones, obteniendo gran éxito. Gracias a un mexicano. Empezó la producción en grande. De 1901 a 1911 las compañías exportaron 25 millones de barriles de petróleo y ganaron 4 millones de dólares sin pagar un solo centavo de impuestos. Así era la situación petrolera en el porfiriato. Y bueno, cabe mencionar que en aquella época, en 1921, el primer productor y exportador de petróleo del mundo era México. Luego del triunfo de la revolución, Francisco Madero impuso en julio de 1912 un impuesto de 20 centavos por tonelada, lo que equivalía a 3 centavos por barril de petróleo, lo que disgustó a las compañías petroleras, que alentaron al embajador Henry Lane Wilson a organizar el complot que derrocó y llevó a la muerte a Madero y Pino Suárez. No fue este, desde luego, su único crimen. Las compañías dividieron comunidades y familias, provocaron matanzas, se hicieron de todo para apropiarse de las tierras petroleras. Al triunfo de la revolución contra Huerta, financiaron a Manuel Peláez, quien con su ejército defendió los intereses extranjeros en la zona petrolera, en la que tenían un feudo, y además contaban con sus famosas guardias blancas. Las condiciones laborales eran muy desfavorables, por lo que se organizó la Unión de Petroleros Mexicanos. El 19 de febrero de 1918 se hizo la primera tentativa para hacer cumplir el artículo 27 de la Constitución, grabando esta vez con impuestos los contratos sobre tierras y petróleo. Nuevamente no se hicieron esperar las protestas de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y también se presentó la negativa de las compañías a aceptar el cumplimiento de los decretos. Esto dio motivo para que las compañías intervinieran activamente en el derrocamiento y asesinato de Venustiano Carranza. Largas luchas llevaron a la explotación petrolera de 1938. Los obreros y técnicos mexicanos comenzaron a organizarse. La historia negra de la acción de las compañías petroleras extranjeras, inglesas, holandesas, norteamericanas, fue enfrentada por los trabajadores, y la huelga petrolera de casi un año, de 1937, fue el catalizador para que el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río efectuara la expropiación petrolera. Esos trabajadores que enfrentaron la rapacidad de las compañías petroleras también tuvieron la capacidad de levantar la industria. La apuesta de las transnacionales era por el fracaso de los mexicanos. Juraban que en 3 meses de rodillas iba a ir Lázaro Cárdenas a pedirles su regreso. Desde 1914, a raíz de la Revolución Mexicana y de la aprobación de la Constitución del 17, las empresas extranjeras decidieron no invertir
en la industria, y lo que dejaron en 1938 fueron instalaciones chatarra. Tras la expropiación petrolera se decretó un bloqueo contra México. Ni tornillos nos vendían, además de que las compañías extranjeras se llevaron a sus técnicos, extranjeros e incluso nacionales. La industria en ruinas quedó en manos de los obreros mexicanos, y ellos, con gran capacidad y maestría, levantaron la industria petrolera ante el asombro del mundo. Cuando Lázaro Cárdenas anunció que México iba a producir gasolina, para lo cual era menester producir tetretilo de plomo, sustancia que solo producían en Alemania y Estados Unidos, sumamente venenosa y tóxica, los funcionarios de la Shell se burlaron y llegaron a afirmar en conferencia de prensa que juraban beberse cada gota de tetretilo de plomo que produjesen los mexicanos. Pero tuvieron que tragarse sus palabras, porque los ingenieros y técnicos mexicanos produjeron el tetretilo de plomo y la gasolina necesaria. Pemex fue construido gracias al empeño y capacidad de obreros, técnicos e ingenieros mexicanos. Pemex ha sido en el último lustro la cuarta empresa con mayor producción de crudo abajo de Saudi Aramco, la Iranío y Petróleos de Venezuela, y tiene, como sabemos, ingresos de más de $1 billón anuales. Es falso que no hay dinero para invertir en Pemex o para construir refinerías y levantar una potente industria petroquímica. El año pasado, el gobierno mexicano le regaló $14,000 millones al Fondo Monetario Internacional, que es que para rescatar a Europa, y $4,400 millones al Banco Interamericano de Desarrollo, lo que en pesos son $250,000 millones le regaló el año pasado el gobierno de Calderón, con la aprobación del Congreso, a estos organismos financieros internacionales, pero dicen que no hay dinero para invertir en Pemex. Que no digan que no hay dinero. También tenemos miles de trabajadores calificados para las labores que se requieren y jóvenes que pueden entrenarse debidamente. Sí tenemos la capacidad de realizar todas las labores necesarias para ser autosuficientes en exploración, explotación, producción, transporte, comercialización, refinación. México es capaz de generar tecnologías propias y de asimilar tecnología. Desde 1970 el Instituto Mexicano del Petróleo consolidó el Grupo de Ingeniería para el Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Marinas. Desde la década de los 80 el Instituto Mexicano del Petróleo participó en el diseño, construcción, instalación, inspección y mantenimiento de plataformas marítimas. A partir de 1987, el personal de sistemas estructurales participó en proyectos para la explotación en 600, 1000 y 1500 metros de profundidad. En 1999 se iniciaron trabajos de exploración y se perforó a más de 500 metros. Que no digan que necesitamos de los extranjeros para desarrollar nuestra industria. Dicen que Pemex necesita recursos externos, capital extranjera para la exploración, explotación y producción. Esto es falso. En 1972-75 Pemex descubrió con sus propios medios los grandes yacimientos de Chiapas, Tabasco y la zona de Campeche y Cantarell, pues ha tenido los técnicos capaces de levantar la industria contando con tecnología y metodología propia. Pemex puede y debe ser una empresa estatal autosuficiente que sea un motor para el desarrollo económico de México. Hemos de oponernos a los nuevos planes privatizadores para rescatar nuestra soberanía energética. La movilización popular debe frenar las políticas entreguistas del PRIAN y llevar al triunfo nuestra soberanía energética. La soberanía energética es un mandato constitucional que hay que cumplir y cumplirlo a la letra, pues significa la diferencia entre ser un país soberano con el control de sus recursos y riquezas básicas o un país sometido por compañías extranjeras y sus gobiernos. Las riquezas que produce nuestro sector energético pueden ser la base para un desarrollo sostenido y para garantizar a la población los derechos que le garantiza la Constitución, pero que hasta ahora han sido letra muerta. No solo hemos de oponernos a la política privatizadora que plantea el plan anti-México. Tras la regresión de las últimas 3 décadas es necesario emprender de nuevo el rescate energético. Para ello hemos de contar con la movilización del pueblo en general y en particular de los trabajadores del sector.
Está en juego la soberanía nacional, por lo que es necesario apelar a la más amplia unidad de todos los mexicanos por encima de diferencias de edad, sexo, religión, ideología, partido político, estilo de vida, origen nacional y situación socioeconómica. El pueblo unido ha tenido y tendrá la capacidad de solucionar los problemas que se nos plantean en este inicio del siglo XXI para construir un futuro para México independiente. Yo creo que en primer lugar habría que hablar sobre la Estrategia Nacional de Energía, que creo que el día de hoy se aprueba en términos generales, o su primera lectura hoy, y busca prontamente aprobarse en el Senado, después en la Cámara de Diputados. La Estrategia Nacional de Energía es parte de las reformas de 2008, en donde el planteamiento era que el Ejecutivo presentara una estrategia de largo plazo y que fuera el Congreso de la Unión quien aceptara esta estrategia o en todo caso la discutiera. Yo creo que en primer lugar hay que decir que es un documento impresentable, es una vergüenza. Es un documento mal escrito, con escaso conocimiento de los sistemas energéticos y su sustentabilidad de largo plazo, con objetivos contradictorios y con una falta de visión sobre el futuro de la energía en México. Es de verdad bochornoso que el Congreso de la Unión apruebe un documento así, mal redactado, absolutamente contradictorio. Digo, por lo menos, bueno, claro, es digno representante de que el que no lee, ¿verdad? Pero por lo menos debería estar bien escrito. Digo, al menos es lo mínimo que se le debería pedir a un documento oficial que fuera presentable a cualquier mexicano o a cualquier extranjero. Esta es la Estrategia Nacional de Energía. Tengo frases aquí cantinflescas verdaderamente que hay en el documento. Le llama, para empezar, temas estratégicos, 22 temas estratégicos, que deberían ser en todo caso objetivos o estrategias, ¿no? ¿De dónde salieron los temas estratégicos? Suficiencia en las competencias de cada sector. Ese es el tema estratégico 22. ¿Qué quiere decir? ¿Quién sabe? Tema 21, alcanzar la autosuficiencia del sector. Y la explicación es la siguiente. La autosuficiencia no pretende maximizar la autonomía energética o minimizar la dependencia del exterior, sino abrir la posibilidad de dominar mejor el destino energético. Es decir, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Digna filosofía del nuevo PRI. Les doy otro ejemplo. 17. Desarrollar soluciones y productos para nuestros retos. Ese es el gran objetivo. Y subrayado dice: la ciencia y tecnología sobrepasan las fronteras del sector energético. Eso es lo que quiere decir. No, brillante. Y así está ya en el documento, permanentemente, de palabrerías sin sentido, que son, repito, vergonzosas para la Estrategia Nacional de un país. En segundo lugar, el primer objetivo estratégico ya no lo sostiene ningún país en el mundo. Dice tal cual el primer tema: satisfacer el abastecimiento de energía conforme a las expectativas del crecimiento económico. Ya ningún país del mundo plantea que el crecimiento del consumo de la energía debe crecer al mismo ritmo de la economía. Es más bien el planteamiento contrario: cada vez debemos de consumir menos energía por unidad de Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque eso muestra que somos cada vez más eficientes. Los países industrializados desde los 70, de la crisis del petróleo del 70 y del 81, han venido disminuyendo su intensidad energética, es decir, consumiendo menos energía por unidad de PIB. Ese es el gran objetivo de China hoy: ser más eficientes. Aquí, no sé quién hizo la redacción, ya no, seguramente le pagaron, y quién sabe cuánto le pagaron, que habría que averiguar. El primer tema es crecer al mismo ritmo que la economía. Eso ya no existe en ninguna estrategia de ningún país del mundo, sobre todo porque estamos hablando de recursos energéticos que no son renovables.
En fin, está lleno de estos documentos. El único elemento que se repite en los 22 temas estratégicos y que es lo único que queda claro a lo largo de todo el documento es ampliar la participación privada en el sector. Es increíble, inclusive en el tema estratégico 4, que es darle electricidad a aquellos que no tienen, no lo reconoce como un objetivo del Estado mexicano y como una obligación del Estado mexicano, sino como parte de las tareas de la empresa privada, cuando evidentemente en ningún país ya el sector de la población que no tiene electricidad lo va a cubrir las empresas privadas, porque no es ganancia, porque son los más pobres de los pobres, los más aislados de los aislados en México. Entonces yo, para empezar, diría la Estrategia Nacional de Energía debería ser reprobada, al menos en el tema de redacción. Ahora, en el tema de la participación privada, abre el gran debate que hay ahora en términos de la nueva estrategia o el nuevo planteamiento que hay por parte del gobierno priista. Y hay varios temas que se han venido discutiendo, y en particular hay un tema que se abre en el Pacto por México que me parece sumamente delicado y es importante tocar, y es el tema de la autonomía de Pemex. Hay 4 temas que se abren en la Estrategia Nacional de Energía y que son parte de lo que se está discutiendo hoy de la nueva reforma energética. La famosa autonomía de Pemex, la participación privada en todas aquellas áreas en donde todavía no participa, en particular en la refinación y en los ductos, que fue parte de lo que se logró en el 2008, donde no entrara la participación privada. El tema del shale gas y el shale oil, o el gas de ducto. En términos de la autonomía financiera, durante mucho tiempo la izquierda dijo que era importante darle autonomía financiera a Pemex. ¿A qué se refería entonces con eso? Pues que Pemex tuviera los suficientes recursos económicos y que fuera claro cuánto le pasaba de sus ganancias a la Secretaría de Finanzas o al gobierno, de tal manera que tuviera recursos que se le quedaran a Pemex para la inversión. Ese era, en pocas palabras, lo que hablábamos de la autonomía financiera. Hoy, en realidad, yo diría aguas con la autonomía financiera que le quieren dar a Pemex, porque el objetivo de esta autonomía, que no solo es financiera, sino inclusive, yo diría, del propio Estado mexicano, que violaría el artículo 28, va en el sentido de darle total autonomía para la contratación con los privados. Ese es el verdadero objetivo de hoy, la autonomía financiera y el posible acuerdo entre las distintas fuerzas. Entonces, no nos vayamos con la finta de la autonomía financiera, porque hoy lo que está en juego pues es la creación de una empresa prácticamente autónoma del Estado mexicano, que sea una SA. De hecho, Cuadri lo escribió en su último artículo, Pemex S.A., de tal manera que la libertad de Pemex sea en realidad para la contratación por las empresas privadas. El segundo tema es el de la refinación. Quieren que los privados participen en la refinación y en los ductos. Durante mucho tiempo se dijo que la refinación no era económicamente viable. En realidad no es económicamente viable, porque una subsidiaria de Pemex te vende el petróleo tan caro a Pemex Refinación que no tiene manera de venderlo, de sacarle ganancias. Eso hubo ya mucha discusión, pero lo cierto es que todas las empresas del mundo tienen refinerías, y en México por supuesto que es negocio, porque pues estamos importando el 40% de la gasolina que consumimos. Pemex obtiene hoy más ganancias de la venta de gasolina que la venta de petróleo al exterior. Ahora, ¿por qué han parado la construcción de refinerías? Pues porque quieren que participen los privados.
Y entonces están buscando la asociación de Pemex con empresas privadas para invertir en refinación o un esquema similar al de la electricidad, de tal manera que los privados refinen y le vendan el producto a Pemex y Pemex se lo venda a los consumidores, de nuevo desmantelando a Petróleo Mexicano. Y quizá el tema último, que es sumamente grave, es el famoso shale gas, que a lo mejor el ingeniero Garaikoetxea nos podría explicar con más detalle, pero es gas natural o shale oil, que es igual petróleo, nada más que obtenido de una forma menos convencional que la que conocemos, que tiene gravísimos impactos ambientales. Estados Unidos hoy está metido en un gravísimo problema por los impactos ambientales generados por este hidrocarburo y que además lo quieren sacar del 27 constitucional como si fuera otra cosa, que no fuera hidrocarburo, y darle su propia regulación. Hacia allá va, o sea, ya es lo poco claro que queda claro de la Estrategia Nacional de Energía, y lo terrible por diversas razones, inconstitucional, es decir, es el Estado de Derecho que se empieza a violar por la explotación del petróleo, las desventajas de las que ya hemos hablado en términos de soberanía, no solamente energética, sino política, dejar entrar a las grandes empresas extranjeras nuevamente, y la pérdida de un valor económico grandísimo para el desarrollo nacional, y con un valor económico que nos permitiría realmente transitar hacia nuevas formas de energía como las fuentes renovables. Muchas gracias. Pablo Moctezuma, ¿qué te pareció este foro sobre la soberanía energética? Pues muy importante, se da toda la información acerca de las posibilidades que tiene México de desarrollar su propia industria energética y en primer lugar la petrolera. Se desenmascaró a las compañías extranjeras. Por ejemplo, Antonio Hegerson pues demostró ampliamente su ineficiencia. Se dice que son muy eficientes y es todo lo contrario. Claudia Sheinbaum pues mostró pues lo ridículo de este plan energético. Julio Trujillo nos habló de Noruega, como en ese país la riqueza petrolera sirve para darle un bienestar a la población, que es lo que debe hacerse en México, que ya que somos un país petrolero, pues el pueblo disfrute de esos recursos, ¿no? Como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, porque aquí pues es todo lo contrario, ¿no? Claudia nos hablaba de que las ganancias de Pemex por venta de gasolina son mayores que por su exportación de petróleo. Entonces quiere decir que en lugar de que Pemex esté apoyando a la población, pues nos está saqueando. En fin, los elementos que se dieron, los elementos que dio el ingeniero Garaikoetxea, pues muy importantes, porque demuestra que los planes a futuro están prendidos con alfileres. Entonces, bueno, creo que este foro pues es un aporte a esta discusión y sobre todo debe ser una apelación a la acción para que nos opongamos a estos planes tan siniestros del plan anti-México de Peña Nieto y de sus comparsas, de los partidos que firmaron este plan anti-México, donde se plantea la privatización del petróleo, de la petroquímica, ¿no? Aquí también se explicó muy claramente que no haya dinero para que tengamos nuestra propia industria petroquímica y produzcamos nuestra gasolina, sino que lo que se busca es que este negocio sea para compañías extranjeras. Incluso se mencionó pues que el interés de los altos funcionarios pues es la mordida que van a recibir y no el interés nacional. Pablo, tú nos hablaste un poco de la historia y desde la Constitución se menciona que el petróleo es propiedad de los mexicanos. Fue hasta 1938 donde se nacionaliza el petróleo y se dieron ciertas condiciones que lo permitieron en ese momento. Si volviéramos a la privatización, sería muy difícil que ocurriera otra vez una situación favorable para retomarlo. Pues se daría, pero pues habría que dar otra vez la batalla con grandes sacrificios. Creo que es importante defender lo que ya tenemos, pero aún si lo llegaran a aprobar, pues no por eso termina la lucha, al contrario, hay que redoblar la lucha para
recobrar lo nuestro y para este rescate energético, que se refiere no solo al petróleo, en general, a la industria eléctrica, al gas y a otros energéticos alternativos que han de desarrollarse para no depender nada más del petróleo. Esto que mencionas de la corrupción es el motor de todo esto que estamos viendo. Se ven reformas, se ve un movimiento tremendo en los medios. Pues la corrupción aceita el mecanismo, pero el problema de fondo es el neocolonialismo. El problema es de que los gobernantes ya no están al servicio de México, sino de potencias extranjeras, que reciben órdenes de los organismos financieros internacionales, son operadores del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio, son empleados de los extranjeros. Algunos de ellos, como Zedillo, bueno, pues termina la presidencia y se va a trabajar de empleadillo de las transnacionales, ¿no? Entonces, el problema de fondo es el neocolonialismo. Y bueno, la corrupción pues aceita la maquinaria para que fluya la riqueza hacia el extranjero. Pero creo que lo básico es recuperar nuestra independencia y que las decisiones se tomen en México a favor de los mexicanos. Debemos los mexicanos estar más pendientes de nuestros diputados, de nuestros representantes en las cámaras. Pues sí, exigiendo. Sabemos que ya el PRI y el PAN pues están comprometidos con el Pacto Anti-México, el PRD también lo firmó y bueno, hay otros partidos como el Verde, el PANAL, etcétera, que están con este proyecto antinacional. Lo que queda es la movilización en las calles. En el Congreso tienen la mayoría asegurada. Pablo, un mensaje para los mexicanos. Pues que es un momento definitorio del futuro del siglo XXI. Lo que vaya a pasar en este siglo va a depender de la acción que tomemos los mexicanos hoy por hoy. Muchas gracias, Pablo Moctezuma. Gracias.